Hola, mi nombre es Paola Játiva y estoy realizando un tutorial acerca del uso del programa MATLAB. Capítulo 4, Teoría del muestreo. Ejemplo 4.1. Considérese los datos de la data SCI. Se quiere determinar si existe alguna diferencia estadística significativa entre las medias de estos muestreos con un 95% de confianza. Así, la hipótesis se la plantea. Primero, debemos usar una función para determinar la validez de una hipótesis. La función se denomina tTest2. Ejemplo 4.1. El contenido de 7 contenedores similares de un ácido tienen diferentes litros. Encuentre el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores, si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Primeramente, debemos definir el conjunto de X. También se debe definir lo que es alfa, que va a ser 0.05. Y seguido se le pone la función buscando la normal, obteniendo estas respuestas, lo que quiere decir que el intervalo en cuestión es 9.7384 hasta 10.2616. Ejemplo 4.2. El vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a prueba por un galón de gasolina y dan diversos resultados de kilómetros recorridos. ¿Se rechazará o se aceptará la afirmación del vendedor? Utilizar un nivel de significancia de 0.01, que equivale al 1%, en el cual comenzamos con el conjunto X. Para estos valores vamos a realizar la siguiente función. Obteniendo los siguientes resultados, en los cuales H, que es igual a 1, significa que debe rechazarse la hipótesis nula. Sí, que me da un valor de 0,0085 es menor a 0,01 o 1%. Luego se rechaza la hipótesis nula. Y CI es un intervalo en el que puede desempeñarse el carro respecto al kilometraje que afirma el vendedor del automóvil XW con una significancia del 1%. Ejemplo 4.3. Probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va de 20 km por hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de S, que es igual a 2.1 metros. Utilizar un nivel de significancia de 5%, para lo cual debemos colocar los datos, que S, que es igual 2.5781, M es igual a 25,
x1 es igual a 0.05. Y también se le colocará los datos de D. Aquí tenemos el conjunto D. Entonces igualaremos que data va a ser igual al conjunto D, que sigma va a ser igual 2.1, que alfa va a ser igual a 0.05, m va a ser igual a 25. Para realizar h vamos a usar una función usando data m sigma alfa y escribiendo la palabra voz. H, que es igual a 1, sería nuestra respuesta, lo que significa que se rechaza la hipótesis nula. Ejemplo 4.3. De una población con distribución normal, constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo una muestra de 16 observaciones como sigue. Se sabe que la desviación estándar poblacional es igual a 10, pero es desconocida la media poblacional, cometiendo un riesgo de un 0,05 de nivel de significancia. Probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a, primero, a 40. Entonces debemos meter los datos, creando x, y obteniendo los datos de x colocaremos la siguiente variable, que es m, que es igual a 40, sigma, que es igual a 10, y alfa, que es igual a 0.05. Entonces utilizaremos la función en h. Con los datos de x, m, sigma, alfa, y aumentando la palabra voz, dando que h es igual a 1, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, que no es cierto que la media poblacional es igual a 40. La opción B, que quiere decir que m es igual a 50 y h, para h se utiliza la misma función, h, que es igual a 50, h es igual a 0. Aquí se acepta la hipótesis nula cuando HO es igual a 50, lo cual es verdadero y no se está cometiendo ningún error. Para D, se busca que M sea igual a 51. Entonces, se utiliza la misma función, reemplazando M51, que da 0, lo que quiere decir que se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, está cometiendo un error de tipo 2, porque se sabe que la media poblacional verdadera es 50. Ahora se reemplaza M con 60. Ahora se reemplaza M con 60. Y se realiza la misma función anterior, con lo cual
H da 1, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y por tanto no se comete ningún error, ya que se rechaza algo falso. Ejemplo 4.4. Encuentra el intervalo de confianza para la media muestral al 95% del nivel de confianza, según los datos en data. Primeramente se pone el conjunto D. Aquí están los datos en D. Lo siguiente que se debe tomar en cuenta es que se continúa con los datos. Se coloca la palabra mu0, que va a ser igual a 168. También alfa, que va a ser igual al 0,05 y h, que es igual a 0. Entonces vamos a sacar P, que es igual a los siguientes datos. Obteniendo las siguientes respuestas. Ahora vamos a ejecutar con otros datos, utilizando utilizando el valor de 175 y de alfa, lo cual nos da los siguientes valores. Ejemplo 4.5. Determinar el intervalo de confianza para la razón de varianzas muestrales al 95% del nivel de confianza. Primero necesitamos los grupos de datos, los cuales se les denominará set 1 y set 2. Aquí tenemos el primer set de datos. Ahora vamos a realizar el segundo set de datos. Aquí se encuentra el segundo set de datos. Entonces nosotros decidimos que los cambiaríamos por data 1 sería igual a set 1 y data 2 sería igual a set 2. Entonces buscamos que R sea igual a la función de var sobre data 1 dividido para var de data 2. También se crean los siguientes datos. L1, que va a ser a la función de data 1 y asimismo será L2 sobre la función data 2. Entonces resumimos que Q2 va a ser igual a R por una función de los datos 975 L2 menos 1 y L1 menos 1 y la función Q1, que será a el dato R dividido
para la función 900, de los datos 975, L1 menos 1 y L2 menos 1. Entonces se resuelve que debemos utilizar la función. Después de haber realizado todo eso, vamos a usar la función dis, en la cual dis por lo cual nos da ese valor. Entonces volvemos a colocar la función dis vacía y ahora la colocamos con un texto que es, y se coloca un enter. Otra vez volvemos a colocar el dis vacío y ahora colocamos otra vez el dis, pero colocaremos una función. Obteniendo esta respuesta, la cual es la final. Ejemplo 4.6. Considere los datos que se requieren para saber si existe alguna diferencia estadística significativa entre las variaciones de estas muestras con un 95% de confianza, en las cuales se aplican los siguientes datos. Los siguientes datos son: alfa es igual a 0.05 y h que es igual a 0, dándole los valores de que x1 sería igual a alfa y x2 sería igual a h. Entonces aplicamos la fórmula y aplicamos la fórmula, lo cual nos da los siguientes resultados.